como bien se enfatizó el domingo, vivir la vida cristiana y más aún cumplir con la gran comisión sin la llenura del Espíritu Santo es como hacer un hueco para construir una alberca usando solo nuestras uñas y nuestros dedos. ¿Usted cree que se puede? ¿Están seguros? Yo diría que sí se puede. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a demorar haciendo eso? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Y peor aún, si lo logramos, ¿cómo quedarán nuestras manos al terminar la tarea? Por supuesto, destrozadas. Nosotros exhaustos y sin ganas de volverlo a intentar. Pues eso es exactamente lo que ocurre en la vida del cristiano que no procura la llenura del Espíritu Santo, que no anhela los dones del Espíritu Santo. Esos dones son las herramientas que nos harán más fácil cumplir esa tarea. Es que en la vida cristiana, dice la Escritura, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de maldad que habitan en las regiones celestes. Tenemos una lucha contra las huestes espirituales que están comandadas por el mismo diablo. El poder de Satanás es superior al nuestro sin la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo es otra cosa. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo, Satanás nos vuelve a un 8. Satanás hace lo que se le venga en gana. Muy a pesar de que Cristo lo venció, ese fue Cristo. Pero usted y yo, para poder luchar contra ese poderoso enemigo que tiene legiones de demonios, que tiene una serie de artimañas para destruir al cristiano, sin la ayuda del Espíritu Santo no tenemos nada que hacer. Lo que nos da la fuerza, lo que nos da el poder es la llenura del Espíritu Santo. Pablo, hablando de esto, para los que se creen que pueden enfrentarse al diablo sin la ayuda del Espíritu Santo, dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, por lo demás, hermanos míos. ¿Quién dijo eso en Efesios? ¿Quién escribe en Efesios? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda, ¿cuál? ¿Cuánta? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese en el día malo, cuando vengan las dificultades, cuando el enemigo ataque con todo, porque de lo contrario termina la lucha, pero ¿cómo estamos? En el suelo, derrotados, acabados. Pero dice Pablo, para que podáis, después de resistir todo esto en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la razón
por la que algunos comienzan la vida cristiana y al poco tiempo dicen definitivamente, el evangelio no es para mí. He hecho mi mejor esfuerzo. Pastor, lo intento. Ese maldito vicio no lo puedo dejar. Me domina. Por más que me esfuerzo, no puedo. ¿Tú crees que Dios no sabía eso? ¿Tú crees que Jesús no sabía eso? Dice la Biblia que Él fue tentado. Ese tentado en todo, ¿qué significa? Que pasó por todas las luchas que tú y yo pasamos. Así que Él sí que sabe lo difícil que es vivir la vida cristiana. Él sí que sabe lo que es enfrentarse a ese poder satánico. Por eso fue que ese día, cuando iba a ascender a los cielos, le dijo a los discípulos: para cumplir la tarea que les he asignado, apenas yo me vaya, ustedes deben irse para el aposento alto. No desciendan de allí por nada hasta tanto sean investidos de ese poder de lo alto. Jesús sabía que sin ese poder no había la más remota posibilidad de vencer. Algunos de nosotros pretendemos vivir la vida cristiana, enfrentarnos a Satanás y vencerlo, y es imposible. Pablo, más espiritual que usted y yo, dijo: pónganse toda la armadura de Dios. Cojan todo lo que Dios les ha dado para que puedan resistir y todavía permanecer firmes. Si no tienen toda esa armadura, si no tienen todas las herramientas que Dios ha entregado, ustedes van a sucumbir delante del poder de Satanás. Es que realizar la tarea de la gran comisión, lleno del poder del Espíritu Santo, es como cavar el mismo hueco para hacer la misma alberca, pero usando un pico y una pala. ¿No es más fácil hacer el hueco con un pico y una pala que cavar con nuestras manos y nuestras uñas? Mucho más efectivo. Pero si queremos ser aún más efectivos, necesitamos procurar los dones espirituales. Fíjate, lleno del Espíritu Santo es como si tuviéramos un pico y una pala. Va a ser más fácil. Pero si además de ser llenos del poder del Espíritu Santo, tenemos los dones espirituales, es como si usáramos una retroexcavadora. ¿Saben cuál es la retroexcavadora? Esas maquinarias amarillas que tiene un brazo y apenas hace así, en 5 minutos estaría hecho el asunto. Así que los dones espirituales, el Señor los entregó para que la iglesia pudiera cumplir con mayor facilidad la tarea. Sería absurdo, sería torpe que alguien a esta fecha quisiera hacer un hueco para hacer la alberca con la mano. Sería una estupidez. Eso es lo que hacemos nosotros cuando pretendemos cumplir con la tarea de la gran comisión en nuestras propias fuerzas. Por eso es que Satanás viene y da un par de vueltas y ya yo no quiero saber más de Dios, de la iglesia, no sé qué. Yo comencé bien, pero mire que me ha pasado de todo. Ese no pudo permanecer firme. Pablo dice: para que puedan permanecer firmes después de todos los embates del enemigo, tienen que tomar toda la armadura de Dios. Tienen que tomar todo lo que Dios le ha entregado a la iglesia para poder cumplir con esta tarea. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue decisiva en la destrucción de los nazis.
Y desde allí, junto con los Estados Unidos, han mantenido un potencial militar superior a las demás naciones. Militarmente son las naciones más poderosas del planeta. El 24 de febrero de este año, los rusos comenzaron una invasión a Ucrania. El presidente Putin aseguraba que era una misión especial de 24 horas. Máximo 3 días. ¿Cuánto llevamos desde la invasión hasta hoy? Más de 6 meses. Y uno se pregunta cómo una de las 2 naciones más poderosas del mundo, enfrentado a un país que, comparado con Rusia, no tiene nada que hacer. Rusia tiene hoy una población de 150 millones de habitantes. Ucrania escasamente 45 millones. Rusia tiene 15 veces más robusta su economía que la de Ucrania. El poderío militar de Rusia frente al ucraniano es 100-1. Frente a todas esas desventajas, nadie se explica cómo es que Ucrania puede resistir, y en estos días está en avanzada, recuperando algunas cosas que perdió. Al inicio de la invasión, Rusia apabulló a Ucrania. Pero hoy, después de 6 meses, se han emparejado las cargas. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué Ucrania, estando en desventaja en todos los aspectos, todavía puede sostener una lucha contra una de las 2 potencias militares más grandes del planeta? Algunas naciones, Estados Unidos y la Unión Europea, le entregaron unas armas a Ucrania que no eran los tanques que arrasaban con todo. ¿Qué eran? Unos equipos portátiles, antitanques, controlados por un pequeño dron y por una cosita como esta. Los manejan. Pero esos drones llegaban al objetivo con una precisión única. No eran los tremendos aviones, no eran los grandes tanques. Pero eso equiparó las cargas. No sé si ustedes han visto que mientras viene allá una 100, 200, 300 tanques, alguien con un aparatico lo lanza y a través del dron va precisamente. Estos equipos saben dónde apuntar, porque esos tanques son blindados, pero ya saben que esos tanques en la parte de arriba y en cierta parte del costado tienen una debilidad, y entonces justamente atacan allí y explotan esos tanques que están acorazados, que son blindados. Esto para decirles, los dones espirituales que son dados a la iglesia son como ese aparatico. No se nota mucho, pero tiene un poder.
Un poder para enfrentarse al poder de todas las fuerzas de las tinieblas. Sí. Sí. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un peligro para Satanás. Así como esas armas que son un aparatico y se lo pone en el hombro, pero cuando dispara y a través de ese dron lo están guiando, son un arma temible. Asimismo, Satanás, cuando ve que la iglesia está llena del Espíritu Santo, pero además está empoderada de los dones del Espíritu Santo, Satanás tiembla, porque esa arma sí que le puede hacer mucho daño. Voy a pedirle al pastor Isaías que nos haga una pequeña demostración de cómo es que funciona eso, para que usted vea qué es lo que hacen los dones espirituales. Ellos van a un sitio específico, identifican los lugares débiles y donde apuntan, ahí llega el misil. Y con estos aparaticos, bueno, algo parecido a esto, ¿no? Con estos aparaticos han logrado equiparar las cargas para enfrentarse a la segunda o una de las dos, para no herir susceptibilidades, potencias más grandes del mundo. ¿Qué es lo que hacen entonces los dones en esta batalla contra las fuerzas infernales? Déjeme poner un ejemplo. Bueno, Damaso, ¿usted ha aconsejado a alguien? ¿Usted ha aconsejado a alguien? Sí. Y le ha ido bien en el consejo. Oye, ¿y usted? Todos hemos aconsejado a alguien. Pastor Jonathan, ¿ha aconsejado a alguien? Todos hemos aconsejado a alguien. Algunos de los consejos son excelentes. Otros son regulares. Otros no son tan buenos. Cuando se tiene el don de sabiduría, y yo aconsejo a Luis a través del don de sabiduría, ese consejo puede ser regular o no tan bueno. Si estoy bajo el don de palabra de sabiduría, es una palabra certera, porque no es una palabra que viene de Tulio. Es una palabra que viene directa del corazón de Dios a la necesidad específica. Si alguien me dice, no, es que estoy pasando por esto, y yo desde mi humana capacidad intento decirle, bueno, pero haz esto, aquello, puede ser que le resulte o puede ser que no, porque yo no me la sé toda, porque yo no soy Dios para saber exactamente cuál es la solución. Pero cuando es Dios que te dice, lo que tienes que hacer es esto, ¿habrá alguna posibilidad de que eso falle? Pues eso es lo que hacen los dones, mis amados. Cuando yo ejercito un don espiritual, en ese momentico es un poquito de el poder de Dios para cualquiera de los dones. Cuando se activa, es como si Dios mismo obrara a través de nosotros. Fíjate, todos los creyentes, según la Escritura, podemos orar por los enfermos para que sanen. Pero pregunto, ¿quién ha orado por todos
todos los enfermos que han orado se han sanado. A la soberanía de Dios. Pero cuando opera el don, Dios no me dice, voy a orar por todo. Pero si opera el don, y el Señor me dice, ora por Wilson, lo voy a sanar, y yo pongo la mano sobre él, ¿cree que puede haber ocasión de que no se sane? No, porque estoy obrando bajo el don espiritual. Es como si Dios mismo pusiera la mano sobre él. Cuando los dones se activan, ya no es el hombre el que está actuando, sino el don, que entre otras cosas no es que permanece. Por eso es un don que viene en un momento, y en ese momento que yo estoy empoderado del don, yo puedo orar, y es efectivo porque es el mismo Dios en ese momento operando. Esta es un arma secreta. Esta es un arma poderosa contra las fuerzas infernales. ¿Por qué cree usted que Satanás le tiene tanto miedo a que la iglesia reciba el bautismo, la llenura y los dones del Espíritu Santo? Porque es que esta arma, si lo deja él sin piso. Si Ucrania va con sus tanques viejos a enfrentarse a los rusos, no tenían nada que hacer. De hecho, cuando llega la invasión, ustedes ven cómo destruyeron prácticamente a Ucrania. Pero cuando llegan las armas secretas, se equiparan las cargas. Mis amados, el Señor sabía que en esta guerra frente a las fuerzas infernales, con nuestra capacidad humana no tendríamos el más mínimo chance. Por eso es que la iglesia no puede seguir obrando en su fuerza. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hagámoslo en el poder del Espíritu Santo, y la victoria está asegurada. Yo voy a proponerles algo hoy. Vamos a tomarnos un tiempecito para decirle, Señor, yo quiero recibir esos dones. No, pero yo ya soy bautizado en el Espíritu Santo. Todavía hay más. Ahora tienes que ser lleno. Es cuando el vaso está rebosando. No, pero yo ya estoy rebosando del Espíritu Santo. Ahora tienes que ir por los dones. No, pero yo ya tengo el don de sanidad, o ya tengo el don de milagros, ya tengo el don de fe, ya tengo el don de discernimiento de espíritu, ya tengo el don de lengua, ya tengo el don de interpretación de lengua, ya tengo el don de cuál me faltó, de fe, el don de profecía, de milagros. Hay más. Hay más. Usted puede recibir no solo uno. No te conformes con uno. Son 9 dones. Y esos 9 dones están a disposición de la iglesia. ¿Para qué? Para poder cumplir la tarea de la gran comisión. Yo le aseguro que si todos nosotros estuviésemos llenos del Espíritu Santo, todos estuviéramos bautizados con el Espíritu Santo, todos tuviéramos por lo menos uno de los dones del Espíritu Santo, Santa Marta sería diferente. Y sería diferente porque iríamos a la necesidad específica. Porque el don de discernimiento nos llevaría a decirle a una persona: sé por lo que estás pasando, sé lo que pasó en tu casa ayer. ¿Cómo? Y viene una palabra de sabiduría: esto es lo que tienes que hacer. Oye, esto hubiese cambiado hace rato. Satanás lo sabe, y por eso no quiere que la iglesia reciba los dones. Y por eso cuando se está en esto de los dones espirituales, hay luchas, hay batallas. ¿Cuántos estuvieron en el primer culto el día domingo? Muy bien, en el primer culto, oye, hubo un momento que era como una fuerza extraña que no quería que eso fluyera. Pero inmediatamente por el Espíritu percibí que había fuerzas contrarias. Cuando nosotros estamos en esto de los dones espirituales,
los gnósticos se activan, los brujos se activan, porque Satanás mueve su ejército y dice: hey, pila, están buscando la llenura del Espíritu Santo, y si ellos se llenan del Espíritu Santo nos van a destrozar, así que tenemos que impedir a toda costa. Así que ellos están activados. Pero qué bendición cuando les dije a los guerreros: párense, vamos a hacer guerra espiritual, hay un ataque diabólico. Hermano, los que no estuvieron en ese culto se perdieron una tremenda bendición. Que aplaudan los que estuvieron en ese culto. ¡Qué tiempo! ¡Qué momento! Al diablo le salió el tiro por la culata. Vino para perturbar, y lo que hizo fue que los guerreros se despertaran y alcanzamos la victoria. Den un aplauso al Señor. Póngase de pie. Esos dones, mis amados, son los que desde el comienzo de la iglesia Jesús le dio una orden imperativa: váyanse al aposento alto y no desciendan de allí hasta que sean llenos de ese poder. Subieron como 500, solo se quedaron 120. Los desobedientes siempre estarán ahí. Los desobedientes siempre estarán. Pero esos 120 dijeron: Él dijo, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y por 10 días estuvieron allí. Y el 10º día vino un estruendo como de un viento recio que sopló sobre todos los que estaban allí, y dice que el Espíritu Santo descendió con poder y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y ahora con los dones espirituales salieron para hacer la tarea, y el mundo conocido tuvo que saber quién era Jesús. Denle un aplauso al Señor.